Estamos empezando a tocar la realidad profunda que está en la base de la insostenibilidad que vivimos. Realmente vivimos una insostenibilidad que nace de la ceguera de todo lo invisible. Pues cuando miramos lo invisible, una de las cosas que vemos es una gran huella ecológica, que traza la humanidad sobre el planeta en su conjunto global, que es de una magnitud que nunca se ha alcanzado en otras etapas de la historia. Y al lado de ella vemos una huella social, una fractura enorme que agranda la brecha norte-sur, que está trazada por las economías ricas y también por los grupos que en el sur clonan las maneras de funcionar del norte, y que está trazada por estas economías ricas sobre el resto del planeta, sobre las 4/5 partes de la humanidad a las que se condena a la pobreza. Y que se condena porque el desarrollo, tal y como se ha interpretado en la modernidad, tal y como se ha venido desenvolviendo, es lo que en economía se llama un bien posicional, es decir, un bien que solo pueden disfrutar algunos en virtud de la posición que ocupan en el sistema, pero a condición de que el resto quede excluido. Esta es la fórmula de desarrollo de lo que ha entendido por desarrollo la modernidad. Hablemos un momento de la huella ecológica. La huella ecológica es la cantidad de espacio productivo que un país o una ciudad o una persona necesitan para mantener activo su metabolismo. Son los lugares donde se producen alimentos, energía, las pesquerías, las zonas de transporte, etc. Y también son los espacios que en el aire, en el agua y en el suelo funcionan como sumideros y absorben los residuos. Hay un estudio de Matthijs Bakker-Nagel publicado por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos en 2002 sobre la huella ecológica global, y hay un dato que yo creo que hay que difundir, y es que las demandas colectivas de la humanidad, es decir, la huella ecológica global, superaron por primera vez la biocapacidad del planeta en la década de 1980. Es decir, desde los años 80 estamos consumiendo recursos por encima de la capacidad de la Tierra para regenerarlos, para producirlos. A finales del siglo XX, nuestras demandas superaban ya en un 20% la biocapacidad global. Es decir, estamos en una situación clarísima de extralimitación, y se calcula que con la entrada de China e India, clonando nuestros modelos de consumo, podría darse el caso de que en los primeros 20 años del siglo XXI consumiésemos tantos recursos la humanidad como en todo el siglo XX. Como verán, la situación es muy preocupante, porque estamos consumiendo el capital natural de la Tierra, cuando la primera regla del desarrollo sostenible es vivir de los intereses, es consumir lo mismo que la naturaleza regenera. Estamos transgrediendo el principio básico del desarrollo sostenible. En el año 2005 se hizo también la que se llamó Evaluación de los ecosistemas del milenio, el ecomilenio, y en el informe también se concluye que los ecosistemas del mundo no podrán soportar las agresiones que se avecinan si no cambia el modelo de mal desarrollo agravado, como les decía, por la irrupción de China e India en la economía mundial. Les daré algunos datos. La huella ecológica de Europa, Estados Unidos, China e India es de un 200%, es decir, consumimos el doble de lo que producimos. La huella ecológica de Japón es de un 600%. Japón consume 600 veces su capacidad productiva. Pero lo importante es que en conjunto, entre estos grupos, Europa, Estados Unidos, China, India y Japón, consumimos el 75% de los recursos del planeta. Fíjense lo que queda para el resto de la humanidad, y esto nos ayuda a entender la situación de África, por ejemplo, y de otras regiones. Claro, dar un dato global es importante para entender el problema en su magnitud, pero también es importante saber que no todos impactamos lo mismo, seguramente lo estarán pensando. Saber las desigualdades en esta huella ecológica. La huella media está estimada en 1,7 hectáreas por habitante. Estados Unidos, un americano medio,
consume 9,7 hectáreas y un habitante de Bangladesh consume 0,5 hectáreas. Así que, como verán, no todos tenemos la misma responsabilidad. En Estados Unidos vive el 4,5% de la población mundial y este país consume el 25% de los recursos del planeta. Por tanto, hay algo que hay que decir en alto, y es que el modelo americano, el American Way of Life, no puede ser el modelo de eso que hemos llamado desarrollo. Porque si ese modelo se intenta reproducir, necesitaríamos 3 o 4 planetas para que la gente pudiera vivir con esas tasas de consumo. España tiene una biocapacidad de 2,5 hectáreas por persona y nuestro consumo es de unas 5,5 hectáreas por habitante. Estamos en el doble también. Así que estos datos yo creo que hablan por sí solos de la insostenibilidad de nuestros modelos de crecimiento y, por tanto, de la necesidad de cambios radicales en las pautas de producción y en las pautas de consumo. Y lo que es muy importante es que nos hacen ver esa gran huella social también con una gran paradoja, y es que llegados al siglo XXI tenemos muchos adelantos técnicos, pero ha crecido muy poco la conciencia global. El panorama social, paradójicamente, ha empeorado. Tanto la segunda mitad del siglo XX como lo que llevamos del siglo XXI, en general las brechas entre ricos y pobres y entre el norte y el sur se han agrandado. Les daré un dato. A principios, en 1900, a principios del siglo XX, el país más pobre del mundo era Ghana, y la relación entre la renta del Reino Unido y de Ghana era de 1 a 10. El Reino Unido tenía una renta 10 veces más alta que la de Ghana. En este momento, la relación de la renta entre Suiza y el Congo es de 1 a 214 y la relación entre USA y Etiopía es de 1 a 178. Por tanto, la huella ecológica y social nos permite comprender que eso que los economistas neoliberales llaman el crecimiento sostenido y que tanto enfatizan nuestros políticos y que tanto se difunde en las multinacionales y en las bolsas, el crecimiento sostenido es el gran enemigo del desarrollo sostenible. Y nos ayudan a entender que la contaminación y el consumo desaforado de recursos, ese modelo americano de vida, no son signos de progreso, sino que son signos de negligencia, de ineficiencia y de una gran responsabilidad con las generaciones futuras. Pero los escritores decimos que no hay texto sin contexto, y yo quería por un momento hablarles a ustedes del contexto de todo esto, del escenario, del ámbito social, económico y político que hace posible este proceso de insostenibilidad, que no es otro que la sociedad de la globalización. Una sociedad en la que los grandes poderes económicos, representados por las corporaciones transnacionales, se están adueñando del mundo, intentando convertir todos los valores y servicios en mercancías. En esa sociedad, el mercado ha dejado de ser lo que había sido en otras épocas históricas, en la Edad Media, un ámbito para el intercambio de bienes y servicios, y está invadiendo ya los territorios de la vida familiar, de la vida personal, que siempre se desenvolvieron dentro de relaciones no comerciales. Muchos de los intercambios se resolvían por reciprocidad en las familias, en los vecinos,